Gracias al Señor Jesús. Estamos en este momento para alabar y exaltar el nombre de Dios y para escuchar la palabra que Él tiene para nosotros. Créala, dice el Señor. Cree y serás salvo. Cree y verás la gloria de Dios. El creer, el tener fe en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Dios Padre, nos permite acercarnos a Él, conocerlo a Él. Es lo que necesita el hombre, es lo que necesita la humanidad y más nosotros que hemos decidido seguir a Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y he colocado el título de este mensaje, Yo te ayudo. Y obviamente entendemos que es nuestro Señor Jesucristo ayudándonos, es nuestro Dios Padre ayudándonos, es el Espíritu Santo de Dios ayudándonos. Así que pida en este momento al Espíritu Santo que lo ayude a escuchar su palabra y que ella entre en lo más profundo de su ser para ser transformado, quebrantado, moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por esta palabra, Señor, que es edificante para nuestro ser, Señor. Es esta la palabra que tú tienes en este tiempo para nuestras vidas, Señor, la cual queremos recibirla. Y, Señor, con tu Espíritu Santo, eso será posible, Padre Santo. Será sembrado en buena tierra. Queremos ser buena tierra, Padre. Queremos escucharla, Padre. Queremos pedir que tu Espíritu Santo ministre nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente usted lo habrá leído, habrá escuchado varias predicaciones de este texto. Se habrá usado según el contexto alguna de las predicaciones y en muchas otras seguramente fue utilizada fuera del contexto. Es la primera vez que comparto como predicación este texto. Es el primer mensaje que tengo de este texto. Me parece tan interesante verlo y recibirlo en este momento. Como comparto a la iglesia, querido oyente, el yo te ayudo de nuestro Señor Jesucristo, el yo te ayudo de nuestro buen Padre Celestial, del Espíritu Santo, no se refiere a la necesidad del ser humano en la parte egocéntrica, no se refiere al Evangelio de este tiempo anunciado en pocos años, en breves años, no. Se refiere al Evangelio que fue anunciado desde los siglos, desde el comienzo del universo, del mundo. Y el Señor viene hablándonos de la misma manera. Él quiere ayudarnos. ¿A qué quiere ayudarnos nuestro buen Padre Celestial? Y es a que podamos volver nuevamente a tener la comunión con el Creador. Quiero que veamos entonces, hermano, iglesia, querido oyente, cómo recibir la ayuda del buen Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos va a llevar a entender de que necesitamos ir a Cristo. Necesitamos ir a Cristo. Es el Señor Jesucristo en realidad quien viene a nosotros, pero nosotros en el mismo tiempo que Él viene, somos invitados a acercarnos a Él. Somos invitados a aproximarnos a Él. Es como la palabra de Dios va a hablar en Hebreos y es un texto que luego lo veremos, pero nosotros necesitamos ir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando queremos una solución o cuando tenemos un problema, vamos a alguien que puede ayudarnos, ¿no es así? Seguramente cuando usted estuvo enfermo, buscó un médico o buscó a alguien que pueda ayudarlo. Por lo general, hay algunos que dicen, no, yo no voy al médico, no me gusta ir. Pero por lo general, cuando uno está enfermo, busca un médico. Si es un problema con algún automotor, con la parte automotor, con un auto, con una moto, usted va al mecánico. Seguramente tal vez alguno dice, no, yo también meto mano ahí y lo consigo arreglar. Pero es necesario ir al mecánico.
Cuando tenemos algún problema en la construcción, vamos a un albañil, a alguien que sepa. Si no es como la típica frase, lo atamos con alambre. Y nosotros necesitamos buscar a alguien que pueda darnos solución. Cuando tenemos un problema, vamos donde podemos encontrar la solución. Ahora, para el problema del alma, para el problema del espíritu, del ser humano, nosotros como seres humanos nos resistimos a Jesucristo. Nos resistimos al Dios creador. El hombre resiste, no quiere aproximarse a Jesús. Lo dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1. Ahora, aún en su iglesia, en medio de su pueblo, también hay personas que no van a Cristo. Hay otras que van, sí, pero hay personas que no van a Cristo. Y es Él el único que puede ayudarnos. El único que puede dar auxilio, el único que puede darnos una ayuda es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y es a Él a quien nosotros tenemos que ir. En Cristo está la gran solución del hombre, esa que agobia al ser humano. Ese problema que causa un cansancio, una tristeza, se llama pecado. Y en Cristo tenemos esa bendita solución de arraigar el pecado de nuestro ser. Es Él y a través de Él. En Isaías capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios va a decir: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es necesario, según lo que está diciendo este texto, estar a cuenta delante de Dios. Y a lo largo de la Biblia se va a ver de que el hombre está separado de la gracia. Romanos va a hablar de que el hombre está separado de la gracia de Dios, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios dice que no hay ninguno justo. Por ahí hay alguno que dice: no hago mal, soy una buena persona, busco el bien. Están tan confundidos algunos que escuchan algo del cristianismo, escuchan algo del judaísmo, escuchan algo del catolicismo, escuchan algo de la nueva era. El ser humano está tan confundido. Hay tanta información. Mismo el pueblo de Dios, lamentablemente, está confundido. Escuchan tantas cosas que no consiguen identificar la verdad. Y tampoco va a haber luz en ellos, no porque ellos no la quieran, sino porque el Espíritu Santo no habita en confusión. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con las tinieblas. Para eso va a ver que el ser humano va a tener algo que hacer, y es tener humildad. El ser humano necesita tener humildad delante de Dios. Y eso es posible cuando nos acercamos a Cristo Jesús. Él se aproxima a nosotros, Él se acerca a nosotros, así como fue en la antigüedad. Dios Padre envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dice la palabra de Dios. Él se aproximó, Él se entregó por nuestras vidas. Así que Él viene a buscarnos. Y tenemos que tener humildad para reconocer eso. Necesitamos. Algunos pueden decir: yo me acerqué, yo busqué del Señor, yo busqué de Dios. Es en realidad Dios llamando al hombre, Dios aproximándose, porque Dios dice: no hay uno que busque a Dios. Ni siquiera uno, decía la palabra de Dios ahí en Romanos. O es Dios mentiroso o es el hombre mentiroso. Entonces entendemos que Dios es la verdad. Él es la verdad, dice la palabra. Y Él nos está mostrando, nos está dando luz. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan y estemos a cuenta. Dense en cuenta de que ustedes necesitan de Jesucristo el Salvador. La palabra de Dios va en ese mismo texto, va a decir: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
O sea que no podemos desprender. ¿Qué es estar a cuenta con Dios? Bueno, Señor, sé que necesito de ti y vengo a ti. No, está diciendo, estemos a cuenta delante de Dios, que sus pecados no gobiernen sus vidas. Que el pecado no gobierne su corazón, que el pecado no gobierne la mente. Hay tantas predicaciones que a veces se escucha que no se menciona el problema del hombre y es el pecado. El problema que tenemos usted y yo, por más que estemos en la iglesia, el problema de la sociedad hoy en día que no acepta a Cristo Jesús o que le gusta escuchar el evangelio de Cristo Jesús es el pecado. El pecado es lo que nos aparta de la gracia de nuestro Señor Jesús. Como iglesia tenemos que tener en claro de que nosotros necesitamos a Cristo Jesús y que necesitamos ver de que somos pecadores. Necesitamos ver y saber de que nosotros pecamos delante de Dios y que hay algo que necesitamos hacer como el verdadero evangelio lo anuncia: arrepentirnos, vernos, mirarnos, como dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nos ama, Dios ama a la humanidad. Es algo que nosotros lo tenemos que entender y no necesitamos vivir solamente en esa palabra. Hay tantas palabras preciosas. Obediencia es una palabra hermosa. Reprensión de parte de nuestro buen Padre Celestial es una palabra bendita, es una palabra necesaria para nuestro ser. Dice la palabra de Dios que aquel padre que castiga, que corrige, es porque ama a su hijo. Pero hay de aquel que no lo hace, no ama. Entonces, en medio de esa reprensión hay amor. Y yo necesito saber de que mi buen Padre quiere darme orientación. Quiere, como decía la palabra de Dios en estas semanas, quiere enderezar nuestras veredas. Él quiere guiar nuestro camino. Y nosotros necesitamos que Él guíe, porque necesitamos ir a Cristo Jesús. Necesitamos ir a Cristo como Él nos enseña. Hay muchos que buscan a Cristo Jesús a su manera. En la actualidad, la sociedad busca a Cristo Jesús a su manera. Crea a un Jesucristo, o crea un Jesús, o crea un Cristo, la sociedad, que no tiene nada que ver con Cristo Jesús, con el Señor de la palabra, aquel que nos dejó la palabra. Cristo Jesús nos enseña a acercarnos a Él a la manera que Él enseñó. Y de esa manera nosotros necesitamos acercarnos. Al ir a Cristo no podemos acercarnos de cualquier manera. Mateo capítulo 11, versículo 28 va a decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una invitación de nuestro Señor para todo aquel que está cansado y cargado, y esa invitación es a dejar todo nuestro pecado delante de sus pies, a reconocer de que nuestra carga es el pecado, a reconocer que nuestra carga es el mal que no queremos hacer pero que hacemos, y que necesitamos entregarlo a los pies de nuestro Señor Jesús. Él nos invita con su bendito amor, con su gran gracia. Él nos dice: vengan a mí, dejen a mis pies sus cargas, sus pecados. Descansen en mí, encuentren el reposo. Nos vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero la palabra reposo nos invita a ese descanso, a participar de la eternidad, a vivir la vida eterna. Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos. Y estamos hablando de acercarnos a Cristo, pero no de cualquier manera, de la manera que Él nos enseña. Entonces Él nos está diciendo ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente. ¿De qué manera está diciendo? Con confianza, con fe, creyendo en la invitación, creyendo en su palabra. Pero no termina ahí solamente el texto. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál socorro? ¿Qué es la oportunidad de la cual está hablando?
la de tener nuevamente comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La de tener nuevamente esa salvación, esa eternidad, mejor dicho, la cual perdimos por causa del pecado. Esa es la oportunidad, ese es el socorro que nuestro Señor nos está ofreciendo. Y mire, para esta palabra tan hermosa que el Señor nos da en Isaías capítulo 41, versículo 13, donde termina diciendo, yo te ayudo. Es Dios invitándonos, Dios extendiendo su invitación para ayudarnos. Usted y yo necesitamos la ayuda del Padre. Solo no podemos. Con nuestras fuerzas no podemos. La palabra de Dios es clara y dice, no es con ejército, no es con espada, no es con tus fuerzas humanas, con tus pensamientos, con lo que se conoce como positivismo, no es con lo que tú quieras hacer. No hay manera de acercarse a Dios solamente a través de Cristo Jesús. No es por un intermediario, no es por algún santo que podamos conocer, ni el apóstol Pablo podrá ayudarnos, solamente Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz, donde murió, resucitó y Él volverá por su pueblo, donde Él nos dio la libertad en Él, en Cristo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente, pero reconociendo, teniendo humildad, está diciendo en ese texto también, para entender de que nosotros al acercarnos a Dios, al ver que Dios está esperando, diciendo, vengan a mí, vengan los cansados, vengan los cargados, la carga, el cansancio que el ser humano tiene en la actualidad y lo que tuvo años atrás, lo que fueron los siglos pasados, lo que va a ser en un futuro presente, va a ser la misma carga que se llama pecado. Eso es lo que nos cansa, eso es lo que nos agobia. En el diario vivir podemos tener otras cosas que van a cansarnos, pero es por el pecado mismo que ha corrompido la humanidad, que ha corrompido el ser humano, que ha corrompido todo. Por eso el Señor dice, acérquense, vengan y descansen a mí, en mí. Encuentren descanso, dejen el pecado a mis pies. Yo los limpio, yo los santifico, yo los separo, yo los aparto, los vuelvo nuevamente a tener, les vuelvo a dar comunión con el Dios Padre. Y qué alegría, qué felicidad, qué descanso que hay, qué satisfacción. Cuando vemos esa invitación y esa extensión de acercarnos a Él como Él nos enseña, iglesia, encontramos esa ayuda de nuestro buen Padre Celestial. Hoy en día, los no cristianos y una parte de los cristianos quieren ir a Cristo de cualquier manera. La forma de acercarse a Cristo es confiadamente. Juan capítulo 6, versículo 37 va a decir, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor Jesucristo, si nosotros vamos a Él, Él no nos echa fuera. Nosotros podemos estar con Él. Nosotros vamos a estar con Él. Él no nos echa fuera. Todo aquel que se acerca a Cristo Jesús, entendiendo, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que tenemos necesidad de Cristo, acercando de la manera que Él nos está enseñando en este momento, que nos ha enseñado, entonces nosotros no somos echados fuera. El Padre Celestial nos recibe, dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ni Él hizo su propia voluntad, ni Él hizo las cosas a su manera. Cuanto más nosotros, teniendo el pecado encima, no podremos acercarnos a Dios a nuestra manera. No podremos descansar, no encontraremos descanso a nuestra manera, solamente de la forma que el Señor Jesucristo nos ofrece. Porque es la mayor carga del hombre, es el pecado, es la condenación eterna.
Sea que lo creamos o no, el ser humano sabe de que por causa del pecado estamos separados y estamos condenados eternamente, no por una elección de Dios, sino por una elección humana. Por eso aun cuando se predique, se anuncie el Evangelio de Cristo Jesús, muchos rechazarán porque no quieren vivir o no quieren acercarse a Cristo como Él nos enseña. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué hermoso es encontrar ese yo te ayudo. Tanto usted como yo necesitamos el yo te ayudo del Señor Jesucristo. Lo necesitamos, iglesia. Necesitamos la ayuda del buen Padre Celestial. Necesitamos esa mano de poder, como dice, yo te sostengo con mi diestra de justicia, que te sostiene. Es Él que nos sostiene de su mano derecha. Es el que nos dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te libro del pecado. No temas, yo te libro de esa carga. No temas, yo te doy libertad, yo te doy luz. Cristo Jesús nos permite ver la forma de acercarse a Cristo es confiadamente, pero con un corazón quebrantado por el pecado que es fruto por oír la verdad que viene por oír su santa palabra. El Señor nos quebranta a causa de ver nuestro pecado, y eso viene porque nosotros escuchamos la verdad, y esa verdad es la que viene por oír la palabra de Dios. Necesitamos ver nuestra vida sin Cristo y necesitamos ver nuestra vida con Él. Lucas capítulo 15, versículo 21 dice, y el Hijo le dijo, y estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo se acercó este hombre, este hijo? ¿Cómo se acercó delante del Padre? Fue el Padre, dice la parábola, que vio al hijo venir. Él fue corriendo a buscar al hijo. Él se acercó. Vemos nuevamente el amor de Dios Padre acercándose al pecador. Y el hijo, cuando se acercó al Padre, no dijo, volví. No dijo, quiero lo que es mío nuevamente, quiero más. Él no dijo, él se acercó en humildad. ¿Por qué? Porque fue quebrantado. Él escuchó la voz, su conciencia, el Espíritu Santo mismo hablando y ministrando. Volveré a la casa de mi Padre, volveré con mi Dios. Nos está enseñando la palabra de Dios. Nos está diciendo, volveré porque el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a tener un nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios aquella que nos lleva a tener un nuevo nacimiento. Es la palabra del Señor Jesús la que me lleva a entender de que soy pecador, de que hay algo en mí que me separa de Cristo Jesús, de que hay una carga que yo no puedo llevar, que me cansa, que nos cansa. Y es a través del Espíritu Santo, la cual nos hace quebrantar y nos dice, volveré a la casa de mi Padre, volveré a la comunión de mi Padre, y eso es lo que Cristo espera de nosotros. El yo te ayudo es para que Cristo venga a librarnos de la carga, venga a librarnos del pecado, y en humildad nosotros podamos decir, como decía este hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos hoy en día se enorgullecen y dicen, soy hijo del Altísimo, soy hijo de Dios? Pero no viven como un hijo de Dios, no viven como una hija de Dios. ¿Cuántos hablan, soy hijo del Rey, soy hija del Rey? Pero necesitamos vivir de esa manera también. Entonces la palabra de Dios nos dice que necesitamos ir a Cristo como Él nos enseña en su palabra.
Qué bueno es poder recibir la ayuda de nuestro Señor Jesús. Necesitamos ir a Cristo porque solo Él nos puede ayudar. Claro que van a haber personas a nuestro alrededor, pero la ayuda primaria, lo primordial, la prioridad es la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es la ayuda que viene de Él. Todo lo demás será algo complementario, pero si Él nos ayuda, iglesia, seremos verdaderamente libres. Si Él nos ayuda, si Él te ayuda, querido oyente, serás verdaderamente libre. Amado, nadie más que Cristo puede ayudarnos para tener nuevamente comunión con nuestro Creador. La iglesia no te puede ayudar. El pastor no te puede ayudar. Solo seremos instrumentos. Porque esto no es de hombres, sino solo de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que podamos decir: ven, Señor, soy un pecador que quiere vivir quebrantado delante de ti, para que el orgullo y la soberbia no me aparte de mi Salvador. Lucas capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si pensamos que somos justos delante de Dios, y sí, claro, somos justificados. No estoy yendo a que no somos justificados. Pero si pensamos que ya no necesitamos ver nuestra vida delante de Dios, según cómo Él nos ve, nosotros estamos en este lugar, en este versículo, en los cuales nos encontramos justos y ya no aceptamos el llamado de nuestro Señor. Pero si vemos la palabra de Dios en este versículo: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, encontramos que el Señor ha venido por nosotros. Si nosotros nos encontramos en este versículo como la segunda parte: soy un pecador que necesito arrepentirme, entonces Él ha venido por nosotros. Él ha venido por ti, Él ha venido por mí. Necesitamos vivir de esa manera. Necesitamos encontrarnos como pecadores que escuchan la invitación, el llamado, que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar nuestras vidas, para que podamos vivir el arrepentimiento cada uno de nuestros días. Hay un himno antiguo que dice así: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno hermano hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos perdón. Si de enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial. Hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, vuelve ya tu bendito Señor, benigno Señor, y en sus brazos llevada serás por tan dulce y amante pastor. Qué hermoso himno, que lo invito a que pueda buscarlo, que el título es Pecador, ven al dulce Jesús. Y nosotros somos ellos, esos pecadores que fueron llamados al arrepentimiento, por el cual nosotros entendemos del que el Señor nos vino a buscar a nosotros. Nuestra identidad sí es de hijo de Dios. Necesitamos vivir como un hijo de Dios, que entiende que necesita el perdón de nuestro Señor y que necesitamos arrepentirnos cada día, que necesitamos acercarnos al Señor con humildad, porque nosotros, usted y yo, solo seremos perfectos el día que nuestro Señor vuelva. Y en cada día que nosotros vivimos, el Espíritu Santo necesita trabajar algo en nosotros. Cuán rápido el ser humano se enorgullece, cuán rápido el ser humano se olvida de Dios. Pero usted y yo somos invitados a recordar de que necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Como dice el versículo, texto base que tuvimos en esta noche: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Él es nuestro Dios, quien te sostiene
¿quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Somos nosotros que nos sostenemos? ¿O reconocemos que quien nos sostiene es nuestro Señor Jesucristo? Reconocemos que somos sostenidos por el Espíritu Santo. Reconocemos que si fuese por nosotros, nosotros no podríamos sostenernos, que nos sostiene con su mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, cuánto, Señor, luchamos por nuestra cuenta y nos rebelamos contra ti, Señor Jesús, porque no entendemos, Señor, que tú eres solamente quien puede ayudarnos, Señor Jesús, a continuar cada uno de nuestros días. Y que eres tú, Señor, quien necesita gobernar nuestra vida, vivir en nuestra vida, Padre Santo, y que nosotros necesitamos morir, Padre. Y para morir cada día, Señor, necesitamos arrepentirnos, Señor Jesús. Necesitamos ir a ti, aquel que nos ayuda, aquel que nos sostiene con su mano de justicia, aquel que nos tiene en sus brazos. Padre Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús, a poder ver, Señor, tu palabra, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos renueva, esa palabra que nos quebranta, Señor Jesús, y que nos hace ver, Señor, esa ayuda, esas palabras tuyas, donde nos dice, Señor, yo te ayudo. Señor, queremos recibir tu ayuda, queremos recibir tu palabra, queremos vivir conforme tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has dado, Señor, en esta noche. Sea tu palabra bendición para nuestra vida y para aquel que necesita tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con su iglesia en el nombre de Jesús. Amén.